Esta es la segunda parte del video, crea tu propio post o punto de venta. En el video anterior les platicaba acerca de todas las funcionalidades que iba a tener este punto de venta. El día de hoy les enseñaré a cómo crear la interfase del usuario. No me voy a enfocar mucho en la parte de diseño porque a mí me interesa en los videos que ustedes aprendan a crear la funcionalidad de lo que viene siendo el punto de venta. En este caso voy a hacer 2 o 3 ejemplos de cómo fue que creé la interfase, y el resultado final va a ser una interfase que al final de cuentas puede ser que se cree en tiempo de ejecución. Eso significa que estos botones igual ustedes los van a poder cambiarle el nombre, cambiarle el color desde un menú o desde quizá un menú de configuración que lo podríamos hacer en una sección especial para eso. Entonces por eso el diseño no resulta tan relevante en el inicio, porque al final nosotros lo vamos a poder cambiar, quizá haciendo una sección especialmente para eso. ¿Para qué? Pues para que los productos ustedes los puedan configurar al momento de hacer clic aquí, por ejemplo, en este ejemplo del botón de Doritos o Nachos o Hot Dog, elotes que son esquites, hamburguesa, chili dog, palomitas, Coca-Cola. Estos igual ustedes los van a poder cambiar. Realmente la interfase puede ser muy interactiva. Entonces igual voy a hacer un ejemplo aquí muy rápido. Fue prácticamente lo que hice yo fue, voy a agregar un formulario nuevo, un form nuevo para poder hacer el ejemplo. Igual ese formulario lo voy a eliminar, nada más ahorita lo voy a usar para el ejemplo, ¿no? Entonces prácticamente lo que hice yo fue aquí, les voy a poner 2 ejemplos rápidos. Lo que hice yo fue pues cambiarle el texto que está aquí arriba. Entonces le puse punto de venta, ustedes le pueden poner como ustedes quieran. Al final es lo que yo estoy buscando, que ustedes lo hagan como ustedes lo quieran diseñar. Realmente es por eso crear tu propio punto de venta. Y bueno, lo siguiente que hice yo fue abrir aquí el cuadro de herramientas. Si está en español es cuadro de herramientas, si está en inglés pues es Toolbox, ¿no? Entonces realmente lo que hice fue, todo lo voy a agrupar en, todo lo voy a agrupar en unas cosas que se llaman aquí Group Box. Aquí déjenme lo busco. Mira, aquí está. Pues prácticamente lo que hice fue arrastrarlo. ¿Okay? Lo acomodé así. Y luego le agregué los botones, ¿no? Por ejemplo, en este caso agregué este botón aquí, agregué este botón aquí. Y a este le cambié el texto de aquí arriba y le puse datos de cliente. Aquí es importante ponerle el nombre a este grupo group box, porque si lo vamos a utilizar. En ocasiones yo en otros videos he recomendado pues que muchas veces no es necesario que le cambies el nombre, pero hoy sí, en estos videos sí. Entonces vamos a cambiarle aquí, le podemos igual ponerle como normalmente se hace, puede ser GB o GB datos cliente, pues, para identificar que es un group box datos cliente, o como ustedes lo van a identificar. Entonces prácticamente aquí yo ya tengo este grupo, y así me fui agregando más grupos, ¿no? Los copié y los pegué, y realmente no tiene mucho que explicar, nada más copié y pegué esta parte, y aquí hice la parte de los accesos directos, dice así,
Agregué donde van a estar los productos. Por ejemplo, agregué la parte del carrito, agregué la parte del buscador donde ahí vamos a poder escanear los productos desde un escáner, desde el SKU o código de producto. Vamos a poder buscarlo por medio, porque también va a tener compatibilidad con Touch. Y el más importante, bueno, es el de los totales. Y el de los totales, y lo agregué otro que viene siendo el de los métodos de pago. Aquí es importante los métodos de pago porque pues puede ser efectivo, como también este punto de venta va a ser integración con las terminales bancarias. Bueno, también vamos a agregar lo que viene siendo el método de pago con tarjeta de crédito o débito, que vendría siendo el mismo, pero por cuestiones fiscales sí tiene que ir un poquito separado, débito y crédito, por los métodos de pago o formas de pago, que es el 04 y el 28 de respecto, porque este punto de venta también tiene integración con facturación electrónica. Entonces sí tenemos que tener un botón débito y un botón de tarjeta de crédito y uno en efectivo. Y si ustedes quieren agregar otro método de pago también se puede, lo que es transferencia o otros métodos que existen. Entonces prácticamente este es el ejemplo. No me quiero enfocar tanto en el diseño, como les digo, el diseño, de hecho el diseño va a ser muy interactivo. Entonces ya así fue como le hice, de manera muy general. Yo creo que ustedes ya esta parte la pueden hacer, le pueden cambiar el colorcito, le cambian el botón que hace, todo eso. Y bueno, y al final pues se va a ver así, ¿no? Entonces, algo que les quiero enseñar este video de manera rápida, y ojalá y no se haga tan largo, porque estos videos se me están haciendo muy largos, de casi 30 minutos, y la verdad quiero hacerlos de 5 o 10 minutos. Entonces voy a tratar ahorita de abarcar la parte del diseño, nada más tantito tiempo, y luego a lo que les comentaba y a lo que les quiero platicar, que si ustedes van a iniciar este proyecto del punto de venta, es importante que nosotros definamos bien la interfase, pero también el tamaño, porque si lo vamos a instalar en diferentes monitores touch, la resolución de la pantalla es importante. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que asegurarnos de que estos botones y estos grupos de controles se adapten a todas las pantallas donde instalemos nuestro punto de venta. Por ejemplo, que ustedes lo llegaran a realizar este proyecto y ustedes lo quieren vender, ustedes lo pueden vender a restaurantes, lo pueden vender a, no sé, a un negocio que vende comidas, otro de que lavan automóviles, no sé, según como ustedes lo quieran utilizar, o para su propia empresa. Bueno, pueden tener diferentes monitores de diferentes tamaños o resoluciones, y queremos que el punto de venta se vea muy parecido en todas las pantallas. O inclusive si tuvieran alguna especie de laptop portátil, bueno, que se adaptara. Entonces, en este video yo les quiero enseñar de manera rápida el código para poder hacer que se adapten estos grupos de texto. Como pueden ver, aquí ven el tamaño. Aquí lo voy a hacer grande. Ustedes pueden ver aquí los controles. Ahora lo voy a ejecutar. Se está compilando. Miren cómo es que después de yo de ejecutarlo, los controles se me adaptan. En este video, miren cómo los controles se adaptan. Aquí les quiero enseñar cómo estos groupbox se adaptan al tamaño de la pantalla. También vamos a trabajar para que los botones también se adapten y abarquen el 100% de su espacio que está destinado, hacia abajo o hacia arriba. O crear controles en tiempo de ejecución. Eso significa que podemos crear tantos controles como quepan o como se puedan adaptar aquí en su espacio, que esta especie de calculador y buscador se adapte a su cuadro, que estos se distribuyan de manera uniforme en la parte final, los totales de venta igual, aquí el carrito de compra. Entonces, ¿qué va a haber aquí? Aquí va a estar la información del cliente. En este caso, si es un cliente que ustedes dan de alta, que tiene un RFC que no es genérico, con el que factura, o un RFC genérico, aquí van a estar, que vendría siendo un cliente mostrador. También la parte de agregar el cliente, buscarlo,
y agregarlo a la venta, o que por default estuviera el cliente mostrado. También nuevo cliente, y aquí se abriría un formulario con los datos básicos del cliente o los necesarios para poder nosotros darlo de alta, ¿no? Su nombre, en este caso pues su dirección si la requiriéramos, su RFC en caso que ocupe factura, su código postal para poder facturarle, ¿no? O si ustedes quisieran tener también recopilar sus datos para un CRM, lo que es un Customer Relationship Management, también lo podrían estar acumulando o guardando en alguna base de datos, pues para tener ustedes ciertos reportes o un data mini de los datos que están recibiendo, ¿no? Y hacer campañas, etc. Aquí pues los accesos directos podrían ser en base al uso, lo que más se vende, o definitivamente ustedes configurarlos al tamaño que ustedes necesitaran. La calculadora pues más que nada es para que se use en touch, el buscador para que sea compatible con el código de barra y los métodos de pago que les mencionaba. Aquí los totales de la venta, como vayan dando de alta los productos o vendiéndolos, y luego aquí el carrito de compra, aquí el producto y luego su total de venta. Ok, les voy a enseñar el código, cómo es que hacemos que esto se adapte de manera automática. Lo voy a detener tantito. Le vamos a ir al código de manera así rápida. Ok, muy bien. Entonces aquí les voy a enseñar cómo vamos a hacer el código para poder hacer tipo una pantalla responsive para que se adapte a lo que viene siendo la resolución de los diferentes monitores en los que pudiéramos instalar nuestro punto de venta. Entonces primero les voy a explicar más que nada cómo hice esto. Les voy a explicar cómo hice esto. Esta función, la de Screen Primary Screen Bounds Width, al momento de nosotros declararla como un entero el ancho, nosotros accedemos a lo que viene siendo el ancho de la pantalla primaria, ¿no? Devuelve a la pantalla principal el tamaño, ¿no? Con el alto, con esta clase primary screen bound.height, nos devuelve lo que viene siendo el alto. Aquí menos 50 es para que esta barra de tareas no tape o no obstaculice lo que viene siendo la parte de diseño o la interfase del punto de venta. Entonces les voy a explicar cómo hicimos esto. Entonces esto es bien importante. Con esto obtenemos el ancho y el alto de la pantalla donde vayamos a instalar el punto de venta. Y esta sería una explicación así muy rápida. Lo que está en color verde es el monitor de una pantalla. Vamos a imaginar que esa es una pantalla y nosotros vamos a instalar nuestro punto de venta aquí. Entonces, para acceder a esta medida, accedemos con la clase de Screen. Al obtener la medida, obtenemos su ancho y su alto. Después, que ya tenemos las medidas, lo vamos a dividir. En este caso yo lo dividí entre 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo dividí por 4 de alto. ¿Dónde podemos ver eso en lo que viene siendo el código? Aquí. Obtuve el ancho y el alto menos lo que viene siendo la barra y lo dividí entre 6. Aquí le voy a quitar esto para que no se confundan. Eso nada más lo hice para justificar un poquito los márgenes. Entonces lo dividí entre 6 y esto en 8. Bueno, en el ejemplo que tengo yo, pues lo dividí nada más entre 4, pero igual lo podemos dividir entre 8. Aquí nada más es para el ejemplo. Igual para que se entienda un poquito más de a lo que me estoy refiriendo. Es así más o menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otro aquí lo ponemos. Y a lo mejor quizá uno al final. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer nosotros es
Ya que tenemos la división, ahora vamos a imaginar que tenemos los objetos que son nuestros group box o lo que va a formar nuestra interfase, que hemos visto que es la parte del cliente, la parte de los accesos directos, la parte de los totales, la parte del carrito, la parte de los métodos de pago. Entonces aquí yo simulé un objeto que vendría siendo, pues prácticamente sería nuestro objeto. Entonces vamos a imaginar que queremos, en nuestro código le vamos a decir que pues que por ejemplo, de donde viene la información del cliente, pues ocupe dos espacios de ancho por 3 espacios de alto, y su posición pues sea en esta parte de la esquina. Y ahora vamos a imaginar que tenemos lo que viene siendo vamos a imaginar que tenemos otro objeto de la pantalla, y que sería un poquito de separación nada más. Vamos a imaginar que este va a ocupar 4 espacios por 2 de alto. Igual, vamos a duplicar esto igual. Duplicar capa, nada más por ejemplo, y luego aquí tendríamos los accesos directos, ¿no? Que ocuparía, vamos a imaginar que ocupa 4 y por 2 de ancho, y así. Entonces ya entendido este concepto, vamos al código. Prácticamente así es como vamos a hacerlo. Entonces vamos a ir al código. Vamos a ver, entonces accedemos al ancho y al alto de la pantalla en la que vamos a instalar el punto de venta, en este caso en donde se va a correr el programa, menos la barra de tareas, menos 50. Después declaramos dos variables de tipo entero, que vendría siendo la parte proporcional del ancho. Esto vendría siendo el ancho entre 6 y la parte proporcional alto, el alto entre 8. Entonces nos va a dar, por ejemplo, lo va a dividir entre 6 y 8 partes. Posteriormente accedemos a grupo datos cliente, que vendría siendo esta parte, group box, como les comentaba. Vamos a decirle que su tamaño sea igual a la parte proporcional por 2 de ancho por 2 de alto. Si nos vamos al ejemplo, aquí sería 2 de ancho y 2 de alto. ¿Okay? Así sería 2 de ancho y 2 de alto. Entonces así prácticamente es lo que vamos a ir haciendo. Como grupo de carrito de compra, su tamaño sea igual a 4 de ancho por 2 de alto. Y la locación, pues la locación de grupo carrito de compra va a ser terminando grupo datos de cliente en su eje X y su eje Y. Este más 5 es para que genere un espacio entre los dos. Vendría siendo este espacio que está aquí. O si lo queremos ejemplificar en la parte de diseño, es este espacio que está aquí. Entonces va a ocupar dos espacios de alto, 2 de ancho, 2 de alto, y luego en su posición va a ocupar el carrito de compra. El carrito de compra va a ocupar 4 partes por 2 de alto. Prácticamente así nos vamos a ir desarrollando todo el código muy rápido. El carrito de compra lo vamos a localizar después del grupo de datos del cliente. Después modificamos el segundo nivel, que son los accesos directos. A grupo de acceso directo le vamos a dar 2 partes de alto por 5, 2 partes de ancho, perdón, por 5 de alto. Al buscador le vamos a dar 2 de ancho por 5 de alto. Y a los totales le vamos a dar
2 por 5 de alto. ¿Eso qué nos va a proporcionar? Bueno, pues aquí está. En la altura, su ancho. La altura, su ancho. La altura, su ancho, ¿no? Las posiciones, pues son, al finalizar esto, ubicamos esto. Al finalizar esto, ubicamos esto. ¿Cómo se hace eso? Pues aquí sería prácticamente grupo de acceso directo más grupo de acceso directo nos va a ubicar a grupo de datos de cliente. O sea que le sumamos el ancho, a este le sumamos, a esta posición le sumamos el ancho que tiene más 5 y aquí ubicamos el buscador. Entonces por eso es grupo de acceso directo más grupo de acceso directo ancho más 5. Ahí vamos a localizar en su eje Y a lo que viene siendo el grupo de buscador. Y igual para los totales, lo mismo, pero aquí va a ser con el grupo buscador, ¿okay? Nos va a quedar aquí, aquí y aquí. Muy bien. Igual para el tercer nivel, grupo método de pago, su ancho sería que abarque las 6 partes, que en este caso son todas las 6 partes que tenemos, por una parte de alto. Y su locación pues sería en grupo de acceso directo más grupo de acceso directo y lo que viene siendo la altura. La altura quedaría aquí abajo. Y ya para finalizar este método de ajuste controles, pues lo agregamos aquí al método load del formulario. Prácticamente el resultado sería este. El resultado sería que se adapte a la pantalla en donde estamos trabajando. Ok, muy bien, pues esta es la parte, este sería el video número 2 de Crea tu punto de venta. Este punto de venta va a tener varias funcionalidades que las podrán utilizar ustedes para su negocio, para comercializarlo, para que ustedes deseen. Entonces, si tienen alguna duda o comentario, déjenmelo en la sección de comentarios, se la respondo, o pueden visitar el blog. Ahí voy a estar publicando esta parte de código. En el tercer video estaremos abordando la parte de diseño de estos botones para que sean adaptables. Y ya vamos a empezar a escribir un poquito de código para crear la funcionalidad de lo que son los botones. Ok, les agradezco mucho hayan visto este video hasta el final. Suscríbanse, un me gusta y nos vemos pronto. Saludos.